Bienvenidos a esta serie de grabaciones sobre la región del antebrazo. Recordemos que anatómicamente el antebrazo es la región que corresponde a o que está ubicada entre el codo y la muñeca, y vamos a reconocer entonces que está conformada principalmente por estos dos huesos, o sea, por un lado el radio y por el otro lado el cúbito. Recordemos que el cúbito en latín también es conocido como la ulna. Vamos a ver acá, recordar la cabeza del radio, la tuberosidad anterior del radio, la apófisis estiloide del radio. Recordemos también que está delimitado, tiene tres caras este radio, lo mismo que el cúbito. Y vamos a observar también aquí el olecrano, la apófisis coronoides, la tuberosidad del cúbito y la apófisis también estiloides del cúbito. Vamos a ver también acá lo que es la conformación de esta membrana interósea, que sirve de sostén para los movimientos de pronación y de supinación. Y recordar que en la parte distal, el único hueso que se articula con los huesos del carpo es el radio, ya que el cúbito no lo hace a través o se presenta una inserción ligamentaria, mas no hay una conexión directa con los huesos del carpo. Específicamente, el radio se va a unir con lo que es el escafoides y el hueso semilunar. Bien, vamos entonces a entender que desde el punto de vista muscular, el antebrazo está dividido en tres regiones, las cuales están separadas por septos aponeuróticos. Una región anterior, que podemos llamar inclusive anteromedial, una región anterolateral o radial y una región finalmente posterior. Cada una de estas regiones, vamos a mirar, que tiene diferentes músculos y diferente inervación y localización. Vamos a hablar entonces como primera medida de los músculos de la región anterior. Vamos a ver que estos músculos son 8 músculos que están dispuestos en 4 planos. Un primer plano superficial donde se encuentran los músculos que se insertan en la epitróclea. Un segundo plano donde se encuentra el flexor común superficial de los dedos. Un tercer plano donde se encuentra el músculo flexor profundo de los dedos acompañado por el flexor pollicis longus. Y un cuarto plano donde solamente se encuentra el músculo pronador cuadrado. Vamos entonces a empezar a mirar cada uno de estos planos y cada uno de estos músculos. El primer músculo del plano superficial lo conocemos como el pronador teres, o también conocido como el pronador redondo. Su origen es la epitróclea, que recordemos es el mismo epicóndilo medial, y también tiene una pequeña inserción en la apófisis coronoides del cúbito. Va a insertarse en la superficie lateral del radio, va a ser inervado por el nervio mediano, y como su nombre lo infiere, va a ser un pronador, pero también va a asistir a la flexión de la muñeca. Va a estar irrigado principalmente por ramas de la arteria cubital. En esta imagen entonces podemos ver aquí la inserción o el origen, perdón, del pronador teres, y aquí en la parte distal, en la diáfisis del radio, en la parte media, podemos encontrar su inserción. O sea que podemos entender que es un músculo que va a ir más o menos en esta disposición. Y así más o menos lo vamos a localizar. Es el músculo más lateral del plano superficial del antebrazo anterior. Acá entonces lo identificamos, mírenlo acá, este es el músculo pronador redondo, lo vemos ahí muy bien, ¿sí? Y entendemos que entonces está en el compartimento anterointerno del antebrazo. Músculo sencillo por su origen e inserción. Aquí ya lo vemos en una imagen de la vida real nuevamente. Este es el pronador teres, músculo bastante importante en cuanto a la localización topográfica de los demás. Después tenemos un músculo que se llama el flexor carpi radialis, el cual antes o en la nomenclatura antigua se conocía como el palmar mayor. Sin embargo, vamos a exigirles a ustedes que se aprendan la nomenclatura en latín de los músculos de la mano y del antebrazo. Por eso el nombre que ustedes van a utilizar es flexor carpi radialis, aunque también es válido decirle flexor radial del carpo. Su origen también, al igual que los otros, es en la epitróclea. Va a insertarse en la base del segundo y tercer metacarpiano. Va a estar inervado también por el nervio mediano. Va a ser un músculo flexor de la muñeca y también va a tener una acción abductora. Va a estar irrigado por ramas de la arteria radial. Aquí entonces vemos
que los demás de la epitróclea se originan en este tendón o en este tendón común de los flexores. Y vamos a ver entonces cómo se inserta aquí en esta parte distal el flexor carpi radialis, en la base de las falanges de los segundo y tercer metacarpiano. Aquí lo identificamos, entonces identificamos inicialmente al pronador teres y después de él identificamos al tendón de flexor carpi radialis. Una cosa importante de él, vamos a ver ahorita más adelante, y es que este musculito va a formar el límite medial de lo que se conoce como el canal del pulso, por donde discurre la arteria radial. Ya más adelante vamos a hablar un poco más de ello. Entonces miren cómo teníamos acá el primero, pronador teres, y después, como segundo músculo, al flexor carpi radialis. Aquí lo vemos aislado, identificado solamente. Vemos cómo va su inserción hacia la base de los metacarpianos. Luego tenemos el palmaris longus, también antes conocido como el palmar menor, pero nuevamente el nombre que ustedes van a utilizar es el palmar largo o palmaris longus. Es un músculo que se origina en la epitróclea también, se inserta en la aponeurosis palmar, no tiene una inserción ósea, sino una inserción en una aponeurosis. Está inervado igualmente por el nervio mediano y su acción es flexionar la muñeca y tensar la aponeurosis palmar. Está irrigado por arteria recurrente ulnar posterior. Recordemos que ulnar es lo mismo que decir cubital. Simplemente acá vemos que él se origina en el tendón común de los flexores y aquí no vemos una inserción distal ya que, como les decía, se inserta en una aponeurosis. Entonces lo vamos a ver mejor acá, donde vemos el músculo, lo seguimos, sigue siendo más medial y vemos cómo se inserta efectivamente en la aponeurosis palmar, en esta expansión en la palma que se denomina la aponeurosis palmar. Palmaris longus se refiere al tamaño de su tendón, ya que su tendón es bastante largo. Acá lo vemos, miren cómo está nuevamente, acá se ve mucho mejor la inserción de su aponeurosis y lo vemos claramente. Entonces nuevamente tenemos la distribución de estos músculos. Después viene uno que hay que tener cuidado y se llama el flexor carpi ulnaris, también en el bajo mundo conocido como el cubital anterior. Este tiene una doble inserción en la epitróclea, pero también se alcanza a insertar en parte del olecrano y se va a insertar distalmente en el pisiforme, en el ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Deben recordar entonces que esta es una excepción de estos músculos y que está inervado por el nervio cubital. Recuerden el nombre, flexor carpi ulnaris o flexor cubital del carpo. Entonces ahí recuerdan que está inervado por el nervio cubital. Es un flexor, también asiste a la aducción de la mano por su localización y está irrigado por la arteria recurrente ulnar posterior. Vamos a ver entonces que aquí también se origina, al igual que los otros, en este tendón común y termina acá en todas estas porciones de los pisiforme, el ganchoso y la base del quinto metacarpiano. Entonces más o menos sería un músculo que se distribuiría de esta manera. Va a ser un músculo bien medial, tanto que a veces lo confunden con algunos músculos del plano posterior porque está localizado bien hacia la línea media en este antebrazo. Entonces acá lo podemos distinguir, lo vemos muy claramente. Miren cómo claramente se viene bien por la parte medial y va a insertarse acá, a expandir unas fibras para insertarse en todos los huesitos y va a tener su inserción distal y proximal aquí en la epitróclea. Ese es el último músculo del primer plano del antebrazo anterior interno. Aquí lo vemos entonces en su configuración, bastante claro también su fibra muscular, bastante gruesa. Y vamos al segundo plano. El segundo plano está ocupado por un solo músculo y es el flexor digitorum superficialis o flexor común superficial de los dedos. Tiene un origen bastante amplio, va a estar originado en la epitróclea, también una parte de la coronoides, se alcanza a veces también a tener una filete que viene de la cabeza del radio. Va a insertarse en las falanges medias de los dedos 2 a quintos y va a ser algo que se llama un tendón perforado, un tendón, el cual va a ser perforado por el tendón del flexor profundo de los dedos. Su inervación es por completo del nervio mediano, va a flexionar la articulación interfalángica proximal y media y también va a hacer flexión de la mano. Está irrigado por la arteria cubital y por la arteria radial, por ambas arterias, ya que ocupa una gran parte del antebrazo. Vamos a ver entonces que aquí alcanzamos a ver otras partes de los tendones, algo de se inserta acá en la epitróclea,
algo se inserta acá y alguna inserción alcanza a tener acá también, como les había dicho, en la cabeza del radio. Y miremos, notemos cómo se inserta en dos lengüetas, en un tendón que forma como un túnel para permitir el paso, como lo vamos a ver más adelante, del flexor profundo de los dedos. Aquí lo vemos entonces. Miremos entonces cómo está su inserción. Todo esto es el músculo, ¿sí? Observen entonces muy bien cómo se va a insertar en dos lengüeticas que permiten el paso del tendón del flexor profundo y que ocupa gran parte, ¿sí?, de la región, y es el único músculo que se encuentra en este plano. Observemos bien este espacio que deja, pues porque va a ser importante por la distribución de la parte vascular, como la veremos más adelante. Aquí lo vemos, es un músculo bastante amplio en su origen y se divide en 4 tendones en su parte distal, que van a ser uno de los tendones que van a pasar por el túnel del carpo. En el tercer plano tenemos el flexor digitorum profundus o flexión común profundo de los dedos. También se origina en la parte proximal del cúbito y en la membrana interósea. Va a insertarse en las falanges distales de los dedos 2 a 5. Y ojo a esto porque su inervación está mediada por los dos nervios, mediano y cubital. La parte que es más lateral está inervada por el mediano y la parte más medial está inervada por el nervio cubital. Va a flexionar la articulación interfalángica distal y también puede llegar a ser flexión de la mano. Está irrigada por la arteria interósea anterior y por la arteria cubital. Aquí entonces vemos también parte de su origen, el flexor profundo de los dedos, ¿sí? También vamos a ver que tiene que ver con esta parte y con toda esta región que vemos aquí, toda la diáfisis de lo que es el cúbito y la membrana interósea. Ya tiene una potente inserción en toda esta región y se va a insertar en las falanges distales de los dedos, pasando a través del tendón del flexor común superficial de los dedos. Entonces vemos aquí cómo estos tendones van a perforar, acá vemos un pedazo, el tendón del flexor superficial y vemos la inserción entonces del flexor profundo de los dedos, también ocupando un plano, pero acompañada de otro musculito que es el que vamos a ver ahorita. Los 4 tendones del flexor profundo de los dedos también van a pasar por el túnel del carpo. Entonces ya llevamos 8 estructuras que pasan por ese túnel del carpo. Más hacia el lado lateral de este músculo, acá nuevamente vemos el músculo, vamos a encontrar al flexor pollicis longus. El flexor pollicis longus tiene su origen en la región anterior del radio y la membrana interósea, o sea, en la parte más lateral de lo que hemos visto ahorita, y se inserta en la falange distal, pero únicamente del primer dedo. Está inervado, sí, únicamente por el nervio mediano, y va a flexionar la articulación interfalángica distal, acá nos faltó, del primer dedo, no más. Y está irrigado por la arteria interósea anterior. Entonces aquí vemos su inserción, bastante amplia también, la parte del radio, la membrana interósea y su inserción distal. Vamos a ver entonces que se inserta en la parte distal, o en la falange distal del primer dedo. Aquí lo vemos entonces el músculo, también bastante potente, y el tendón también va a pasar por el túnel del carpo, y después sí se va a dirigir hacia la parte distal del primer dedo. Toda esta fibra muscular es el músculo flexor pollicis longus. Muy bien. Y finalmente, acá vemos entonces nuevamente el músculo acompañado acá del flexor digitorum profundus. Y finalmente tal vez el músculo más fácil, que está ubicado en el cuarto plano, único músculo en el cuarto plano, que es el pronador cuadrado. Ese no tiene así nombre en latín. Se origina en la superficie distal de la diáfisis del cúbito, se inserta en la superficie distal de la diáfisis del radio, está inervado únicamente por el nervio mediano, como su nombre lo infiere, tiene una acción pronadora y está irrigado por la arteria interósea anterior. Aquí vemos su origen en el cúbito y su inserción en el radio, lo que nos va a hacer la forma de este musculito, que es muy sencilla. Es un músculo bastante evidente, como ya lo vamos a mirar. Aquí lo vemos al fondo, ¿sí?, el pronador cuadrado, y finalmente acá en la imagen lo dejamos acá con la imagen del pronador cuadrado. Un músculo muy sencillo y que, como su nombre lo infiere, pues tiene una acción pronadora. Entonces, como conclusión podemos decir que la mayoría de los músculos del antebrazo en la cara anterointerna están inervados por el nervio mediano, a excepción de 2.
Uno, el flexor cubital del carpo, que está inervado por el nervio cubital, y otro también la parte medial del flexor profundo de los dedos, que también está inervada por el cubital. Muy bien, en el siguiente video entonces pasaremos a ver los músculos de la región anteroexterna. Muchas gracias.